Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y vamos con la jornada 4 de la Liga F con 5 partidos que hay que comentar porque ayer se jugó un partido el viernes y hoy, sábado, otros 4 más. Hay que comentar todo, evidentemente. Una jornada con mucho que hablar, muchísimo que comentar y que ha habido hasta dos cambios de líder. El primero fue el Atlético de Madrid, que se puso líder ayer con su victoria 4-0 ante el Madrid, y en el día de hoy hemos visto que el Barça se ha destapado ya completamente en ataque con ese 10-1 al Granada y le ha quitado el liderato al conjunto rojo y blanco. Veremos si mañana el Real Madrid lo recupera. Lo tiene muy complicado, tiene que ganar por al menos 5 goles, pero de momento el líder es el Barça después de esa goleada tremenda ante el Granada. Y por supuesto, enhorabuena a todo el mundo por sus victorias en el día de hoy, sobre todo a Fran, que dice que buenas También. por fin. Contemos evidentemente ese partido del conjunto Granota, una gran victoria para empezar a mirar un poquito más hacia arriba. Y también Alberito, por supuesto, porque es una victoria también muy necesaria. A Lola veremos si mañana tenemos que felicitarla o no, ojalá que sí. Pero vamos a comenzar con el Atlético de Madrid, que ayer consiguió una victoria muy importante, primero por los 3 puntos y también ante el rival que es, porque al final es un rival con el que puede que en teoría se acabe jugando ese puesto de Champions y que de momento le saca ya 6 puntos de diferencia. Sí, bueno, es una goleada. Creo que el marcador puede ser un poquito engañoso realmente. Es un partido sobrio, correcto por parte del Atlético de Madrid. Y el Madrid Club de Fútbol pagó unos errores en defensa, un poquito también la mala salida en la primera parte, unos minutos muy malos. Y a pesar de que apretaron, bueno, después aparece Ajibade, que de momento está estelar, está espectacular. Y Jensen con un gol que también sirve como el Barcelona, ¿no? Para quitarse un peso de encima y demostrar, oye, que tiene aún un hueco aquí en el Atlético, por si alguien lo dudaba. Sí, es absolutamente. El partido de allí va de una vez más carece de sentido. Está a un nivel de ser MVP del mes, pero es que se ha llevado está muy bien. Luego hoy Eva Payor, Graham Hansen han hecho lo suyo, así que Mira, ya veremos qué no, hacemos con el no, 11 ideal. el once ideal es una cosa, pero me refiero también que mañana acaba la votación para MVP del mes y allí va de Graham Hansen y Eva Payor están ahí en el top 3. Es verdad que Graham no está en esa votación, así que es Sí, una rival menos para la nigeriana, pero está a un nivel sí, brutal, la verdad, eh, el día de ayer yo, allí vot- va. yo quizás he votado antes de tiempo a otra futbolista que obviamente no iba a llevar los mismos números que dos atacantes, pero bueno, había votado a María John Part, pero claro, pensaba Bueno, que, mañana que igual la cerraba otra ya, exhibición pero y no te deja nada mal. es que no, Pero no, nada. primero, victoria del equipo rojiblanco, yo estoy un poquito contigo, que me parece un marcador demasiado abultado. Y el Madrid para mí no hizo tan mal partido. Creo que hubo tramos del partido buenos del Madrid. Es verdad que al final el resultado es muy abultado, porque en el descuento sí que se desconectan un poco del partido. Porque con el 2-0 tienen un par de ocasiones buenas para hacer el 2-1, no lo consiguen y luego llega el Atlético de Madrid, marca sus goles y ahí ya sí acaban de irse del partido por completo. Pero a mí la verdad es que no me disgustó mucho la imagen y es verdad que es un partido que es una derrota muy dura, porque no hay que Sí. olvidar eso. Y también hay que comentar que venían de perder contra el Levante de Badalona, con lo cual segunda derrota consecutiva en la temporada. Pero a mí, si bajamos un poco los humos del Madrid, en el sentido de que es un equipo más bien que el objetivo es mantener la categoría y mirar un poquito por arriba, pero no hay que perder la perspectiva con ellas. No es un mal partido, simplemente que el resultado final para mí es un poco demasiado abultado. Lo dice aquí también en el chat, ¿no? Es Mm. demasiado abultado para un poco lo que es el partido en sí. El Atlético de Madrid parece que va camino en olvidar un poquito esa falta de gol y aprovecha las ocasiones que tiene de una manera muy buena, ya lo vimos, y tienen que continuar así de esta manera. O sea, el nivel en general de la plantilla es bastante bueno. Faltaba un poquito el juego colectivo. De momento está apareciendo. Estamos viendo una muy buena Gaby, por ejemplo. Boerris ayer también estuvo muy bien. Me encantó Sheila Guijarro. Me encantó el trabajo que hice. Después profundizaré qué es lo que hizo. Ayibade, que vamos a decir de Ayibade. Espectacular. O sea, es increíble. Acaba contrato, ¿eh? O sea, ya deberían estar manos a la obra para renovar su vinculación. Así es, la verdad es que el nivel que está llevado es una barbaridad. Aquí tenemos el 11 de ayer, con Lola Gallardo en portería, en defensa Senia Pérez y Laurel Leal como central, laterales para Medina y Moraza, centro del campo el habitual con Boy Risa y Gaby García, con Tatiana Pinto por delante, y arriba pues el tripete de lujo, Agivade por la derecha, por la izquierda Gio Garbellini, y en punta Sheila Guijarro, es el 11 Atlético de Madrid. El único cambio realmente con el partido ante el Valencia, la entrada de Tatiana Pinto en lugar Sí, de son un Fiamma, que cambio. es un poco lo que va rotando
en este inicio de temporada Víctor Martín, porque el resto de momento lo tiene muy claro. En el rival, en su ex equipo, en este caso para Víctor Martín y para Gio Garbalini también, y Lauren Leal un poco también, tenemos en el Madrid a Paola Ulloa en portería, 3 centrales como siempre, Mónica Hickman, Nuria Mendoza y Aldi Cometti, 2 carrileras, Alegra Poljak por la derecha, por la izquierda Laurita, centro del campo para Chris Libran, Caen Araya, Hildur Antonsdottir y Melgar un poco de enganche, con Florborn segundo, realmente no había una punta de referencia. Melgar creo que era un poquito la jugadora más adelantada, pero realmente era un equipo bastante poblado de centrocampistas, el del equipo madrileño. El inicio del partido, la verdad es que a mí me gustó. Vi un Madrid que es verdad que le costaba mucho generar fútbol, porque al final tenía ese problema de que el Atlético de Madrid robaba muy rápido los balones y el Madrid tenía una falta de referencia ofensiva, porque en este partido, por ejemplo, jugó muy poquito McKenna y eso se notó, que al final no tenían esa referencia ofensiva para bajar balones y para aguantar el espacio. También es cierto que en el guión de partido no le veía mucho encaje a una futbolista de su perfil, pero al final, con el paso de los minutos, para mí va mejorando un poquito el equipo madrileño, encuentra un poquito la forma, tiene una ocasión muy clara con ese remate larguero de Chris Libran, que para mí es la mejor junto con Melgar del partido. Pero es verdad que en la otra parte del campo estuvo muy bien el conjunto rojiblanco en ataque, sobre todo pues una Ajibade impresionante. El primer gol es una muy buena jugada, aparte del centro que se traga a Ulloa anteriormente, es una muy buena acción del Atlético de Madrid, creo que es el pase de Moraza, el balón va para Boerrisa, pero Boerrisa ve que no llega y ve que Imre Ajibade por el lado y dice, corre tú, que yo no voy a llegar a ese balón como ibas a llegar tú, pone el centro y tiene una mala suerte el Madrid y es la fortuna, en este caso para bien el equipo rojiblanco, de que Paola Ulloa pues se traga ese balón y acaba siendo el 1-0. Sí, es un gol parecido al de Girona contra el PSG. Nos lo dijo además Lidia, que estuvimos comentando el partido con ella. Es un error, es el mismo error realmente. Es como dice aquí, no cerrar, no bloquear las rodillas y el balón entra hacia adentro si no terminas de agarrar el cuero. Aquí me faltó en el Madrid de fútbol un poquito más de finura en el centro del campo. Me parece que quizás la combinación podía estar bien en teoría, pero no vimos mucho a Karen Araya, que es el motor del equipo realmente. Hildur estuvo muy sobrepasada. Libran realmente es un poco la que formaba la punta como segundo, después bajaba a veces, tal, y justamente la Argentina estaba en la banda, más bien está un poco relegada a la banda. Melgar me parece que fue la generadora de ocasiones, la jugadora más peligrosa del Madrid de fútbol. La vimos por la izquierda, hay un momento que encara a Moraza, se va y dispara un disparo bastante centrado. El larguero de Libran viene a raíz de un centro lateral de Melgar. O sea, realmente fue la jugadora más peligrosa. Aquí Ceusido, que le gustó mucho. No me extraña. Está siendo... Hizo un partido buenísimo. La verdad es que ya llega un inicio de temporada brutal y es una jugadora que está demostrando un nivel muy bueno. Realmente en este partido ya dejó su carta de presentación por si el año que viene otra vez el Atlético de Madrid quiere pescar en el Madrid, porque el nivel que dio fue brutal y fue para mí la mejor del equipo junto con Chris Libran, que ayer fue titular por primera vez en toda la temporada y me gustó bastante su partido, aportó bastante, tuvo esa ocasión, tuvo alguna otra acción muy, muy buena, pero es verdad que la cruz del equipo está un poquito en defensa. Para mí la peor en defensa ayer fue Mónica Hickman. Creo que en la jugada del primer gol no es tan culpable, pero sí que hay otras acciones que deja el balón suelto, que está mal en la marca, que no acaba de despejar. Por ejemplo, recuerdo que luego hay un paradón que le hace Ulloa a Ajibade, que se marcha muy fácil de Mónica Hickman. Realmente fue muy, muy fácil para la jugadora nigeriana superar tanto a Laurita como a Hickman, que estaban por ese lado de la izquierda. Es que aquí vemos un cambio por parte de Juanjo Vila. No sé si es un cambio a propósito, buscando el qué, de momento no lo sé. Pero en vez de tener a Nuria Mendoza en el centro de la zaga, como veníamos viendo habitualmente, la vemos en la derecha. Cometti está en el centro y Mónica, bueno, habitualmente en la izquierda, junto a Laurita. No sé, quizás buscaba... Bueno, es que realmente no lo sé, pero no se entendieron nada bien tanto Cometti como Hickman, unos intervalos de grandes que el Atlético de Madrid atacaba sin problema por dentro. Gio estuvo, vamos, en su salsa, se movía muy bien con todo el espacio que se generaba por dentro. Y claro, ahora ya tengo otra duda. ¿Para qué esa disposición de las tres centrales si la mejor que tienes, la mejor que saca el balón es Nuria Mendoza?
y muchas veces Cometti le tocaba tener el balón y no sabía qué hacer con él. También sea porque el centro del campo no terminó de establecerse del todo en el partido. Pero es una decisión táctica que afectó mucho al equipo, además de la elección del once. Entonces, me sorprendió mucho y viendo después el partido cómo sucedió todo, pues es que destacaba mucho esa decisión táctica. Pero bueno, quería protegerse más atrás. Sí, yo es un poco la opinión que tengo. Es verdad que le costó mucho Pero defensivamente. las tres centrales son las mismas. No Sí, sé qué sé. A lo mejor buscaba una jugadora rápida como Laurita y una más física como Hickman contra Ayibade, pero la verdad que no le salió nada bien. De aquí, y después leemos el chat a todos, de aquí quiero recalcar el papel de Sheila Guijarro. O sea, estuvo muy bien. Aquí estuvo muy móvil, cayendo mucho a banda. Entonces, ¿qué hacía? Caía a banda, ya fuera derecha o izquierda, arrastraba la central, ¿vale? Y ya se generaba ese intervalo y entraba por dentro Ayibade o Gio. Lo hizo una tras otra, tras otra. Por eso me parece que fue una de las mejores del Atlético de Madrid ayer, a pesar de, bueno, no a pesar, sino de no tener el gol, sí. pero el trabajo que hizo ahí de arrastre de marca, espectacular. Y es que el Madrid de fútbol, a pesar de tener cinco atrás, es que no sabía qué hacer, no sabía a quién defender, no sabía si saltar, no sabía si quedarse atrás, a quién ir. Sí, un Estuvo muy poco lo perdido que en defensa ayer. comentas se pone de manifiesto en el segundo gol, que es una acción en la que Hildur da un mal pase, está mal colocada Mónica Hillman porque sale un poquito a tapar. Primero es Mónica Hillman el que da el pase a Hildur lo da de primera si se equivoca, recupera el Atlético de Madrid y es Boe Risa la que da ese pase habilitado hacia Ajibade, que recorta muy bien ante Cometti y luego también ante Paola, hacen muy cómodamente ese 2-0. Un gol que, bueno, igual no es tan extraño, pero hace unos años, o hace incluso menos meses, hablábamos de que Ayibade era una jugadora que le costaba mucho definir. Estaba pensando lo mismo. Y es una Pero, jugadora que ha mejorado mucho en eso, y ahí está también sus números como hombre, la goleadora. Pichichi ahora. Exactamente, y bueno, era ayer. Bueno, Yo creo que bueno, era la ya lo ha Pichichi. perdido, creo que lo ha perdido ya, pero fue tremenda esa definición y eso también demuestra su nivel en ese apartado. A partir de ahí, yo creo que el Madrid fue valiente, hizo algunos cambios interesantes. Me gustó la entrada de Bárbara López, creo que le dio el equipo un punto especial en ataque. También me gustó bastante cómo gestionó ese tramo del partido Juanjo Vila, porque al final con el 2-0 dijo vamos a ir a por todas. Tuvo alguna acción buena, también me gustó la entrada de Esther Laborde. Y hubo acciones muy buenas, recuerdo una buena parada de Lola Gallardo, un balón que se queda suelto en el área que no acaban de rematar. No hubo así acciones clarísimas, pero sí que está un poco pues ese temor, también por supuesto la banda de Alegra, que hizo un partido otra vez muy completo Sí. por esa banda Bueno, en está ataque, muy bien. gran partido también de Alegra, y simplemente pues le faltó un poquito más en la definición al Madrid, porque al final ese Sí, puntito que le faltó, es verdad que también en la otra parte del campo, recuerdo que al empezar la segunda parte hubo acciones muy claras para el Atlético de Madrid, un tiro arriba de Gaby, otro tiro arriba creo recordar de Boerrisa, que pudieron perfectamente haber sido el 3-0, pero luego al final pues no mata ahí, pero mata después con dos acciones, la primera de ellas escandalosamente buena por parte del equipo en ataque, con esa gran definición, es verdad que un poco trastrabillada de Ajibade, pero es una carrera de pura gana y de pura entrega de la nigeriana, y luego el golazo de la noche que lo marca Sine Jensen con un regate, una definición bueno, absolutamente escandalosa. es, es un golazo. La bicicleta en el área, como deja clavada a Mendoza y la definición con la zurda. Movimiento con la derecha, tiro con la zurda. Es increíble, lo celebra con muchas ganas. Voy a leer un poquito el chat por aquí, ya os atendemos un poquito. Laura dice, mi pobre Granada va a volver con depresión. Ahora comentamos un poco el partido. Aquí no dice, no Lidia, no party. Ah, encima, que quiere que venga con la No, derrota. hoy No, no era Lidia, tendrá que descansar. hoy no era su Estaba día para haciendo la venir. crónica, Sí. realmente. Sí, por aquí. Buenas noches, Tiani. Lola dice, solo me podréis felicitar por tocar la Moon Valencia con la banda. Esa será mi aportación al partido. Oye, aplauso desde aquí, ya desde ya. Mañana lo escucharemos, así que seguro que va bien. Por aquí, Fran dice que el gol que se traga Ulloa se lo dan a Givade. Yo es que ese gol, sinceramente creo que el balón no iba a puerta. ¿Tú crees que no? Para mí, no. Mi sensación es que el Sí. balón se marchaba Es como que mucho al palo.
pero no lo veía a puerta. Pero Se no le sé. le han dado los tres a Gibade, o sea, es decir, estamos hablando del hat-trick Sí. de Es el que Agibade más en este dudas partido. tengo. El tercero sí que creo que lo toca Emily. Emily Asís antes de entrar, pero sí que al final Agibade sí que toca el balón. Es que es Pero verdad en que en este tengo más dudas. el primer gol yo también tengo un poco la sensación de que no iba a puerta. Era un pase para No. Seila, que Sí. entraba, un pase mal dado, con la puntera muy fuerte, se va, pero la coge Ulloa y se le traga. Bueno, más por aquí. Dice Albert, el Madrid Club de Fútbol no hizo mal partido, el resultado quizá engañoso, más de mérito, otra vez más de Ulloa. No, Ulloa también salvó al equipo. Tuvo Sí, ese error, pero tuvo otras paradas muy buenas. Entonces lo mantuvo al compensó un Madrid. poco. Entonces fue un poco de todo. Más por aquí. Lauren Leal espectacular, el cruce con Melgar. Lo dijimos, que iba a ser uno de los duelos a tener en cuenta en este derbi madrileño. Y no decepcionó, estuvo muy Sí, bien de hecho las dos. recuerdo de Lauren en la segunda parte, no me acuerdo con quién fue la acción, no sé si fue Melgar o fue Bárbara López, que fue al suelo salvadora porque era, bueno, Sí, prácticamente el 2-1. También tuvo sí. operaciones muy buenas Lauren Leal, a un nivel realmente altísimo en la defensa del equipo rojiblanco. Por aquí Albert me sigue dejando frío la defensa del Atlético de Madrid. Bueno, a ver, yo ayer lo vi bastante bien, sobre todo con Lauren, Sí. que dio un nivel muy alto. Las eh, centrales creo no hay problema. Quizás la banda l- derecha por Moraza, pero es que no tenía un rival fácil. No me sí, parece que Medina sí esté que tan estuvo mal la bastante defensa. sólida para mí. Sí. Más por aquí. Voy a leer. Auxilio le ha sorprendido Melgar. Pensaba que era más alta, pero bajita y bastante rápida. Mira, estaba hace poco mirando, no sé por qué, los datos fisiológicos de las jugadoras, es decir, la altura, el peso, la edad, etcétera. Me sorprendieron un montón con algunas jugadoras que pensaba que eran altas y resulta que son bajas. Sí, Ahora mismo no podría decirte un nombre, pero algunas, sobre todo alguna del Granada, del Betis también, que pensaba que llegaban a Carol Férez y es bajita. sí, bueno, eso sí que tenía yo la impresión. Sí, yo para nada. Yo que claro, como veré los partidos en el ordenado, me parece casi todas quizá de la misma estatura, pero no es tremendo. Más por aquí. Dice allí va desde racha cuando toque la otra parte, ya veremos. De En este momento, momento es la jugadora más determinante del equipo y sí. en esa posición la mejor de la liga, solo por detrás de la mejor del mundo. Es que además, ya no es la racha de goles, es que es Todo lo decisiva. que aporta. Le das el balón y mira, ha generado el primer gol así casi sin quererlo. Incluso en el partido anterior que salió 25 minutos, ni un regate hizo y encima marcó y generó también. Es No, y lo que trabaja más en de defensa, central. que eso también hay que valorarlo También. muchísimo y ayer también hizo Sí, un sí. trabajo muy bueno, Oscuro. Sí, más por aquí. Aquí el tercero fue en propia puerta. Estoy mirando el acta, ¿vale? Sí, creo Y que se lo dieron a Emily. se lo dan los tres a Givade y el último a Jensen. Ah, Y en la Liga F creo que aparece también, en principio aparecía como gol en propia puerta para Emily, pero esto... Al final hay que dar el premio, el Pichichi es el diario Marca, entonces saber qué cuenta los goles. Pero bueno, tenemos ahí el partido, bueno, la celebración de Agibade, bueno, está encantada ayer con su golito. Con lo que decías de Madrid de fútbol, sobre todo en la segunda mitad, con los cambios que dieron un poquito de aire, entraron Esther Laborde, Maquena, Bárbara López y Alba Ruiz, bueno, un poquito ya al término sí, del encuentro. Al final el Atlético de Madrid cede un poco la posesión del balón al Madrid Club de Fútbol. Va ganando 2-0 en este momento, no le hace falta apretar porque el Madrid sube líneas. Sube líneas, la defensa se expone aún más a un contraataque del Atlético de Madrid y así como realmente llega el tercer gol en el minuto 90. Pero se acercaba un poquito, estaba el run run quizás de una posible remontada. Sale, mira, fíjate, lo comenta además Víctor en rueda de prensa. Sale Silvia Lloris de puesto de central, quita a Tatiana Pinto porque tenía amarilla y pone a Lloris de medio centro para ayudar más en sí. defensa, porque se están girando mucho por dentro y bueno, tenía quizás un poquito de miedo a una posible remontada. Al final que no sucede y los dos goles llegan al final. O sea, es un marcador abultado, como decía, pero Madrid Cuyo Fútbol no me parece que hiciera méritos para poder merecerse al menos un punto. Es que en general para mí el partido no es Bueno, bueno.
Sobre A todo ver, en defensa, en centro del campo, el ataque no tiene nada que ver. No sé, ya lo he explicado un poco todo. Me quedé un no sé, yo poco creo que un contrariada, ¿eh? punto, a ver, creo que lo justo la victoria del Atlético de Madrid, porque sé que fue superior, pero no sé, yo creo que es, a ver, igual un punto no, pero un 4-0 tampoco. Yo creo que lo No, no, justo hubiera sido eso pues no. un 2-0, un Eso. 2-1, porque yo creo Claro, que fue claro, bastante más claro. igualado. También hay que decir que bueno, ayer se metió los goles que otra jornada no se han metido. Que al final viene un poquito, pues lo que no se metió ante el Deportivo, se metió ayer, que igual no se mereció tanto. Y al final, pues también ese gol average positivo, segundo partido consecutivo con portería cero, 3 de 4 en la temporada, y eso también es muy positivo, Sí, porque ahora viene la completamente. racha de partidos complicada, empezó ayer, Sí, de hecho, la racha de partidos complicada, y empieza de la mejor manera posible. sí, Así que por esta parte muy bueno para el Atlético de Madrid y para el Madrid la racha pues no es buena y no pinta que sea mejor porque la semana que viene recibe el Barça. Así que le va a tocar probablemente un tercer partido complicado, veremos a ver cómo lo solucionan, pero sí. al final empezó bien la Es que temporada y ahora le va a tocar una racha más negativa. sí, en casa, el próximo sábado a las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid viaja a Lezama, hoy que ha empatado Mm. in extremis realmente con el Deportivo, que ahora lo comentaremos al final, a las 12 el mismo día. Aquí están hablando Ursilo y Fran sobre que le sorprendieron que Lloris de medio centro. En realidad sale de Sí, central, pero después ya ve un poquito el peligro la María y Tatiana y es como que piensa en ella para ese puesto de medio centro defensivo realmente, para ayudar por dentro. Pero que para eso la han fichado realmente un poco en principio para sí, central, que es es el puesto donde más una jugada muy eficiencia, pero polivalente puede que jugar por aporta mucho y yo lateral. creo que la veremos de titular más pronto que tarde. Y aunque está bien Senia, yo creo que en algún momento le dará la oportunidad a ella, porque al final yo creo que es una futbolista que la han fichado como un baluarte, no solo como jugadora de Sí, banquillo, sino también a nivel de ser de titular. pues veremos. Veremos Pero más bueno, adelante. vamos con el siguiente partido de la jornada, porque si ayer marcaba el Atlético de Madrid este 4-0 ante el Madrid, hoy hemos tenido la primera victoria de la temporada del Levante, ganando 0-3 al Eibar en un partido evidentemente marcado por la expulsión en el minuto 30 de la Bueno, me guardameta toca. María Miralles. Al final el Levante ha hecho un gran partido, porque también hay que darle su valor, que antes de la expulsión ya dominaba un poco el partido, aunque evidentemente pues es innegable ver la relación entre esas circunstancias. Que al final el Eibar ha jugado una hora de partido con una jugadora menos y que al final el Levante ha sido claramente superior, pero se ha impuesto por su buena labor y también un poco por la mala parte del Eibar, que ha tenido un mal día en defensa, sobre todo el Bavergés, que ha tenido responsabilidad negativa en 2 de los 3 goles. Sí, sí. A ver, me parece que quizás la expulsión puede ayudar un poquito al Levante a chuchar al Eibar, sobre todo porque defender realmente con 9 ante un Levante que, oye, que lo está haciendo de maravilla, pues no es fácil, no estaría fácil ni siquiera para un Eibar que siempre presume de ser muy bueno en defensa. Aquí, claro, vamos a ir un poquito con lo que provoca la roja de Miralles en el minuto 27, ¿no? Al final, porque hay gente que tiene dudas, aquí lo Yo estamos las viendo en tengo. el chat. Para mí sí que hay mano, pero ¿sabes qué pasa? Que Chacón lo que intenta es picar un poco el balón. Y creo que es una reacción instintiva de taparse la cara, pero igualmente, claro, que yo... A mí me parece Vamos, que puede tocarle la mano, pero es que no se puede pitar algo por el puede. Porque al final lo que sí que claro es que toca en el pecho, eso está clarísimo. Si golpea también algo en el brazo, pues es posible. Yo no puedo asegurar que no toque porque tampoco se ha visto una imagen clarísima, pero tampoco puedo asegurar que toque. Y la vida tampoco. Yo creo que al final la reacción que tiene, que es lógico también porque sin tener una herramienta de repetición, la reacción que tiene es fiarse de la reacción de Chacón, de pedir la mano y señalar pues que la roja. no me deja nada, no me disipa las dudas para nada la repetición. Claro, Incluso por a eso, cámara lenta, en el pecho lo toca seguro. es que Que da la luego sensación rebote de en que el da en brazo. pecho. Pero es que ahí ya no sería expulsión, porque ya mano por rebote, de momento no están pitando ninguno. Claro. No sé. Al principio yo pensaba que era mano, pero después de la repetición, a cámara lenta en YouTube se ve más claro.
Claro, es que para mí, creo, viendo la repetición y tú que la has puesto a 0,25, da en el pecho. Y no tengo nada de sensación de que dé en la mano después. Pero bueno, yo la he visto en pantalla grande y no va en la mano. Dice aquí Santi, por aquí Fran dice la roja viene más por ser ocasión manifiesta. Hombre, claro, porque Claro, son pero uno si no contra tocas la uno. mano no es roja. Claro, exactamente. Es más, por cómo sale, vale, es imposible que le dé en la mano. En la mano. Aquí, Sari, más, Albert dice que es roja clara y expulsión. Por aquí, Usiro creo que le da en el pecho y en el gesto le hace dar en las manos. Es que se tapa un poco. Pero bueno, la cuestión está en que en Sí, el minuto 27 el queda Eibar se señalado. queda, claro, se queda con una menos. La sacrificada en este caso Exacto. es Laura Camino, que deja el Sí. lugar para el debut de Eunati Astralaga. Que bueno, que Que la verdad acabó el hubiera gustado. partido y vamos a ver si el siguiente está, porque también acabó con molestias. Aquí tenemos el 11 de Sí, Leibar, María Miralles en portería, centrales Elba Vergés, Carla Andrés y Eider Arana, Amani, Arena Altonaga y Moneki en el centro del campo, con las dos carrileras, en este caso Pechkova por la izquierda, por la derecha Patri Ojeda, y arriba, de inicio, aunque luego evidentemente, como dice Lucía, hubo ese cambio, Ane Campos y Laura Camino, ese 5-4-1 habitual de Leibar, o 5-3-2 más bien en este caso, que luego se ha convertido pues en un 5-3 o con un 5-2-1 con Ane Campos un poco en tierra de nadie. Pero al final, bueno, pues este es un poquito el 11. De inicio, para mí sale Leibar bien, tiene un par de cuestiones bastante, no claras, pero sí un poco de amenaza para el Levante, un par de llegadas importantes. un Y el poco lo que hace el Levante, Eibar, sí, normalmente. y luego el Eibar, pues evidentemente con la expulsión se cae. En el Levante, portería para Holmgren, dos centrales, con María Molina y Eva Alonso. En este puesto de centrales laterales, Estela Carbonell y María Baldón. Centro del campo para Ángela Sosa, Paula Fernández, Ana Torrodá y Elisa Lamari. Y en punta, Erika González e Ivonne Chacón. Un once muy reconocible. La única Sí, novedad es la entrada de Balonso por Tere Mérida con respecto a la semana pasada, porque el resto sí, es exactamente el mismo que ante la pero Real es que sí. Sociedad. Sí, aquí yo quiero hacer una pequeña puntualización con el 11. Sobre todo a medida que iban pasando los minutos era algo que me di cuenta. Realmente, normalmente estamos acostumbrados a ver a Paula y Torroda un poco a la par y Sosa, bueno, estando a la izquierda, a la derecha, Sí, moviéndose con libertad. En este partido ha sido todo lo contrario. Aquí no hemos visto más hundida, más también poco a banda, ¿vale? Ha sido a Paula Fernández. O sea, la que ha estado construyendo el juego, la que ha tenido el balón cada 2 por 3 porque se lo daba así Torreda, era Ángela Sosa, que estaba también en la izquierda. Entonces, yo que creo que buscaba hacer a lo mejor una sobrecarga en el lado izquierdo con Paula, Erika, Chacón y la de centrocampistas y dejar la banda para que subiera Gabaldón. Así superas, bueno, progresas un montón y pones un balón al área. sí, La otra opción que tenía yo que pensaba también, poner jugadoras por detrás de la segunda línea de Leibar, es decir, de Moneki, de Amani, de Altonaga, jugar de espaldas para progresar, un poco como el apoyo o muchas veces me pasaba, recibía a Paula Fernández de espaldas, se giraba y daba el pase a la banda que se incorporaba Estela. También lo mismo, un poco menos por el otro lado. Es decir, tengo la sensación de que el Levante preparó muy bien este partido con estos pequeños ajustes tácticos y que le salió bien, porque es que de verdad que en sí, ningún momento, quizás también la expulsión ayudó, vi a un claro. Eibar peligroso, amenazante en una de las 2, 3 ocasiones que suele tener por partido. Creo que el Sí, al Levante lo inicio sí que controló tuvo un par bastante de bien. llegadas buenas, pero es verdad que a partir del minuto 15-20 ya sí que se veía el Levante mucho más cómodo, se vio un par de ocasiones buenas del Levante, buenas llegadas por banda izquierda con Estela, también buen intento por ahí de Bon Chacón, que tuvo alguna que otra ocasión, también por Hay que supuesto, hablar de sí, Chacón ahora. Chacón es una jugadora a la que comentar mucho. Primero es un golpeo de Paula Fernández al larguero, gran golpeo de la frontal de Paula Fernández, el balón al larguero y luego Chacón la manda arriba. Es verdad que estaba en fuera de juego, pero igualmente la manda arriba. Una ocasión que falla Chacón, alguna otra también ha tenido. Pero bueno, tampoco es nada que sorprenda. Ya la gente que la hemos conocido bien, la hemos, entre comillas, sufrido, ya sabemos de lo que es capaz. Que puede marcar 2 goles como en este partido y fallar otros 5, como ha sido hoy. Al final, hoy es algo positivo, pero es verdad que es una jugadora que ya sabemos lo que te va a dar. Sí, En cualquier caso, a partir de la expulsión, pues ya sí que cambia mucho el partido, porque el Eibar ya hace ese cambio, lógico. También quiero comentar una pero cosa, y es sobre la portería del Eibar, que al final me parece bien que da oportunidad a Unate,
pero a Noelia García ya la destrozas, porque ya era suplente Es lo que estás pensando. anteriormente con María Miralles, que yo lo entiendo porque es una grandísima portera, pero te llega una portera hace 2 semanas, te ida por el Athletic Club, que no ha debutado nunca en primera división, y en el primer partido que la puedes meter, la metes. Que me parece bien por la chavala, por darle esa oportunidad, y por supuesto me encanta porque es Estoy una de acuerdo jugadora que tiene contigo. mucho futuro. Pero Noelia García ya sí que la relega a un A ver, tercer plano que no tiene mucho sentido que siga en el Eibar. tiene ya 32 años. Yo Ya, creo que ya había aceptado el papel de suplente, pero es verdad que no te queda un buen sabor de boca ver que una pero Tedira más joven suplente, que... el año pasado jugó algunos partidos, por ejemplo, el partido del Barça lo jugó ella. Es decir, que tiene una oportunidad de vez en cuando. Este año, Partido contra el Barcelona, verlo como oportunidad. No sé yo. Sí, yo estaba pensando justamente lo mismo. Mentalmente le puedes destrozar o no. No sé si a lo mejor han tenido la conversación antes o a lo mejor ya se lo suponía viendo la cesión, pero bueno. Yo creo que el Levante estuvo bien desde el primer minuto. Como te decía, yo creo. La expulsión ayuda un poquito, encanta un poquito la balanza a favor, sí, pero es que salió muy bien. Y he sí, sí, visto sí. pocos equipos competirle así a Leibar en su propia casa. Como te digo, con esos movimientos, también me gustó mucho Erika, peleando los balones, ayudando también de espaldas, buscando el pase en profundidad, haciendo mucho trabajo también. O sea, realmente las centrales también, muy bien. María Molina Sí, también estuvo muy bien. Holmgren creo que tuvo el día plácido. Creo que ni que tiene que echar a lavar la camiseta. Vamos, que no la ha sudado apenas. O sea, es un muy buen partido sí. al Levante, es una victoria merecida y, hombre, que estaba en descenso y se aupa al noveno puesto. Sí, es lo que tiene la clasificación. Es verdad que si mañana, por ejemplo, otros equipos de abajo suman, pues igual Sí, no caen al descenso, pero caen en algunos puestos. Estaba último, de sí, hecho, el Levante. Pero sí. bueno, al final, después de la expulsión, el partido se queda pues en un Levante contra el muro. Un Levante buscando la rendija, buscando la solución. Y es verdad que ahí me parece que comentaba aquí en el chat Frank que hizo un partido Torrodá. A mí me ha parecido la mejor del Levante. Eh, Pero lleva creo haciendo que muy sí, buena creo que fue la temporada. jugadora que más claro lo vio en ese esquema del Eibar, fue la que más claro tuvo ese pase, esa manera de filtrar balones, junto a ella también Erika también, que ha hecho un muy buen Sí, trabajo en ese aspecto, aunque es verdad que Erika ve a veces que se quería lucir demasiado, sobre todo en la primera parte antes del primer gol, recuerdo una acción que dan un pase muy bueno hacia ella y da un taconazo que queda muy bien, pero cuando tienes un espacio reducidísimo, ese tipo de delicatessen no es lo mejor. a Pero en ver, cualquier siendo caso, atacante, te la puedes jugar de cualquier sí, manera. sí, pero me refiero, en la frontal, con 5 defensores por detrás, es un tipo de detalle que no toca. En cualquier caso, es verdad que el Levante dominaba, pero le costaba encontrar la rendija. Y en la rendija, pues abrió un poco sola, la verdad, porque hasta ese momento el Levante estaba dominando, tenía el balón completamente, pero no había habido ocasiones, aparte del palo, claras con la expulsión. Y la Nos ocasión encontraban llegó. siempre con el balón rechazado, quedaban alguna de Claro. Leibar, sí. Y la ocasión llega pues en una muy buena acción de Estela Carbonell, un balón rechazado por parte de Patri Ojeda y luego el mal entendimiento entre Elba Vergés y Eunate. Yo le culpo más aquí a Elba Vergés porque creo que si es un balón Yo hacia la también. portera, hacia atrás, primero es un balón hacia atrás que nunca se debe dar, de primeras. Es Y si que, lo no, das, es locura. dalo sabiendo que tienes una jugadora justo detrás. Al final es una acción que lo lógico es despejar y quitártela de encima o si haces el pase hacia atrás, intentan mirar que la portera no va adelantando posición y al final pues es un pase que le da mala posición, Eunate pues no puede hacer mucho más y le llega hasta la Carbonell, que es verdad que el golpeo Sí. también creo que no va adentro y es el toque con el pie Otra de nuevo adentro. de Eider Arana que acaba Sí. en gol, pero bueno, al final es un poco como el Levante que encuentra premio a su insistencia de una manera un poquito inesperada, porque el Levante le iba, no se le falla de esa manera, pero aquí falla y llega Es el que 1-0 que no. ya define el partido. No suele fallar de esa manera, pero ya lleva unos 2 partidos seguidos que deja un poco fría la defensa, sobre todo, ¿eh? En el otro Mm. partido, para ti, falló Carla Andrés en uno de los goles de Granada. Fue la En mejor, pero este, falló, sí. sí, el Babel Yes también, pero estuvo un poco superada en el partido. También Patri Ojeda, bueno, la hacen, bueno, no, es Leiner a quien la hacen el roto y descosiro en el último gol. O sea, realmente
un poco descolocada, en la misma sensación que me dejó un poco como con el Madrid Club de Fútbol. Madrid Club de Fútbol fue un poquito peor, pero no hubo esa solidez defensiva que siempre vemos en el Eibar. El gol llega en unos segundos apenas de terminar la primera parte, es decir, también es un golpe duro sobre todo viendo la dinámica del partido. Y el Eibar es que después en la segunda parte, ya después con el marcador tan en contra con el 0-2, lo único que le queda es balones largos, algunas faltas porque separa mucho el partido y poco más. Así que yo lo que quiero es, vamos a leer un poquito el chat, Mario, si te puedes encargar tú, y ahora hablamos de la que ha sido MVP de este partido, aunque, bueno, vamos a comentar ahora lo de Ivonne Chacón. Bueno, por aquí tenemos, a ver, comentaban sobre lo de Astralaga días antes que es internacional con las subs, que hay galones ahí. El tema de Chacón, dice aquí Frank, que Levante estuvo cómodo de minuto 0. Lola, que dice que alguien me tiene que explicar los 2 goles de Chacón. Fran dice que se lo genera ella básicamente. Uno lo lucha y cuerpea y se adelanta a la defensa, y el otro hace un buen reverso y define. Eso la verdad es que estamos muy de acuerdo. Dice por aquí Fran que se veía venir el 0-0 y un balón parado, córner o algo y pum. Sí, la verdad que sí. Que siempre puede, pues eso con el Eibar puede pasar, sí. Sí, además con un Levante que se ve que tiene menos gol que otras temporadas y no tiene esa capacidad ofensiva que tenía otros años. Decía Alberito aquí que esta victoria es una inyección de moral para las jugadoras y el equipo. Completamente de acuerdo, absolutamente con ello. Sobre todo porque hablamos del Eibar, que nadie lo había ganado en casa, que el año pasado era muy complicado jugar en Ipurua como equipo porque te sacaba del partido, te desquiciaba. Y es la manera de hacerlo, que a mí me ha gustado mucho el Levante. Me ha gustado mucho. Sí, es que de hecho el Levante el año pasado, con Alba Redondo, con María Méndez, con Andonova, con ese equipazo que tenía, empató a 0, me parece. Es decir, que ya lo sabía lo de complicado que era, pese a que tengas un muy buen equipo. Dice por aquí Fran que hay otro debate de este tipo en el gol de Chacón. No recuerdo si fue su primer y segundo gol, será el segundo gol, porque el primero, pero porque el primer gol, porque el segundo es un golazo suyo, no hay opción de que lo toque nadie más. El primero sí que es verdad que golpea en la defensora, pero yo creo que puede ser suyo. Y también destaca por aquí Fran a Gabaldón en lateral derecho, muy sólida y cumpliendo con nota para mí. Sí, la verdad es que ha estado bastante bien en este inicio de temporada la canterana. Es un puesto complicado porque al final viene a ocupar el puesto de Antonia Silva y eso es muy complicado. Pero es una jugadora que al menos yo no la veo de momento brillar, pero sí la veo siempre segura, sin cometer errores, dando garantías de acierto. Luego, evidentemente, llega el momento de que ya se luzca un poquito más, pero de momento siempre en ese rol de siempre cumplir. Es que cumple y es verdad quizás le falta un poquito más de peso en el ataque, pero que es una jugadora joven, como decís vosotros, es una canterana que la vimos un poco el año pasado, y ahora mismo de repente se le da las llaves de la titularidad, porque no quedaba otra. Me parece que está cumpliendo y muy bien, y se entiende muy bien lo que tiene que hacer en cada momento, no se entiende su espalda, sube, baja, me está gustando también mucho, Sí. Ojalá viéramos también un poco más algunas canteranas del Levante, porque siempre se habla muy bien de ellas, aquí en el chat lo decís, pero bueno, en este momento en el banquillo creo que solo estaba Inés y nadie más, que salió después en la segunda parte. Salió también Vascu en la segunda parte. ¿Sí? Sí, salió al final. Creo que cuando quedaban igual 3 minutos o una cosita así. Bueno. Pero bueno, decíamos, el primer gol pues marca un poquito el partido y tras el descanso el Eibar, claro, lógicamente con ese gol en contra, pues intentan adelantar un poquito líneas y ahí dejar espacios. Al final es verdad que el Levante en momentos del partido, recuerdo una posesión de 1 minuto o 2 minutos en el que entre esos sectores rodadas se pasan el balón de una a la otra tranquilamente, porque claro, nadie les puede presionar, porque Anne Campos está arriba y Anne Campos no puede participar en el juego. Amani, Arene tiene que estaban corriendo de un lado para otro, no había opción de presionar tampoco y al final el Levante estaba muy cómodo. Además también se ha ido a ganar bien el partido, porque eso también hay que comentarlo, que han sabido manejar muy bien ese momento del partido, de dormirlo completamente y saber que al final esos espacios de Eibar le iban a dejar oportunidades. Y ahí ha estado Chacón, que tuvo una ocasión muy clara, bueno, digo ocasión porque fue un gol anulado a Erika, que es una jugada que para Chacón
una masterclass de malas decisiones, porque es que toma todas las decisiones erróneas en esa jugada. Primero, el desmarque es muy bueno, pero está lenta en el control. Define tarde. Y luego, lo último es ya darle el pase a una jugadora que está en fuera de juego. Pero uno fuera de juego, claro. Ahí también Erika, yo creo que podía haber dado un paso atrás. Se queda un poco ahí. Ya, ¿verdad? Es que yo creo que pensaba que iba a definir Chacón. Sí. Y después ya el tercer gol, bueno, el segundo es el punto más fuerte de Chacón en la velocidad. Lo hemos visto en este partido. Es en lo que ella se apoya, se sostiene mucho y supera a 3, es una jugada aislada, supera a 3 de Leibar, gana la partida a Bellés y el tiro, como decíais, que toca y se introduce la portería. Eso no es 75. 2 minutos antes, el poste de la Mari, tras una pared con Erika. Y ya en el 87 llega la sentencia, el doblete de la colombiana, que recibe un pase en el área, se gira y batea a Arana, que era la que le estaba defendiendo en ese momento. Pero aquí me parece que medio gol es el detalle de Estela. ¿Cómo se la pasa por encima a Leitner para deshacerse de ella? De sangre fría también, buenísima. Sí, bueno, Estela, otro partidazo. Gol si se lo contamos, asistencia ahí y un partido muy completo. Hombre, yo se lo cuento perfectamente, yo se lo cuento, sí. Y sobre todo Erika también ahí está. No, Erika tremenda. Sí, porque se va al primer palo y que hace, pues deja el espacio para que llegue el balón a Chacón. Entonces, hablamos de este doblete, ¿no? De la colombiana. Pero ¿qué estaba pasando? Que es que en todo el partido había tomado malas decisiones, como decías tú. Ha habido varias veces que ha estado sola frente a la portería y la lentitud le ha pasado factura. Ha dado tiempo a que las de Leiva llegaran para robarle el balón. Pases fuertes dados un poco así sin más, o sea, casi sin intención, sin medir la fuerza. Y ya había veces que Gabaldón decía, madre mía, es que aquí me da un pase y yo no puedo subir tanto. Es muy voluntariosa, muy trabajadora porque tira unos desmarques tremendos. El gol que marca es un gol de estar ahí picando piedra, de trabajar, de seguir la jugada, y es un mérito tremendo. Pero es verdad que es una jugadora que es que al final es una futbolista que es un poco la realidad de este nuevo Levante. Que en lugar de aspirar a una jugadora que tenga esa capacidad y que tenga gol, como era Mayra Ramírez, pues tienes una jugadora que tiene esa capacidad de marcar, de trabajar, de seguir peleando y de intentarlo, pero que luego tiene pues errores de lectura de juego, errores de precisión, de coordinación, de definición y de todo. Es un poco todo. Aquí, claro, porque lo pones en bandeja y dices, ha pasado todo esto porque ha sido todo el partido. Pero después ves el doblete que te ha dado, oye, te ha tranquilizado un poquito el partido, la primera victoria de Liga, y dices, vale, pero que a lo mejor esto pasa en el siguiente partido, no se lleva ningún gol y ya no compensa. Ante la Real fue así también. Claro, pero no hay otra opción. Es verdad que es una jugadora que lo deja todo, pelea el balón, le han pitado un montón de faltas hoy porque ha ido al lance, eso sí, o sea, voluntariosa como decías tú. Pero siendo una delantera que realmente aquí el punto fuerte es la velocidad, ya vemos el primer gol suyo de esa manera, pero es que con el balón no es virtuosa, no tiene esas finuras. Sacar más. Ha sido un poco desesperante. Sí, que es una jugadora que tiene eso. En la ocasión del tercer gol, pues es una ocasión de una jugadora que tiene, pues eso, la chispa, hace una maniobra espectacular y define con muchísima clase. Sí. Pero bueno, que es una jugadora que tiene esas jugadas y luego puede fallar 4 en boca de gol. Sí, más. Es un poco, pues también tengo que decir que es un perfil de delantera y un perfil de jugadora que equipos como el Levante, equipos con un presupuesto bajo, también es bueno que tengan. Porque al final, un equipo que no tiene mucha calidad tiene que tener jugadores que lo den todo. Y eso es lo que sí que te asegura Chacón. Sí, ahora te respondemos, Fran, porque nos ha lanzado una pregunta sobre Arques. Por aquí Santi dice 2 goles y provoca la expulsión entre comillas, porque aún no tenemos claro realmente. Más por aquí, sobre Fran, vale, dice, de la mesa voy a lanzar una lanza a su favor, o romper una lanza a su favor. Metió a las jóvenes. Sí, la verdad que... Las metió tarde, pero... Sí, eso de lo que no se quejaba, es que me acuerdo, Fran, en la primera jornada y ahora cambia. Un poquito hay que darle tiempo. Vale, por aquí suele ganar la mayoría de los duelos, sí. Gana la mayoría de los duelos, pero después pierde el balón a veces. A mí es una jugadora que me desespera. Puede meterte 2 goles y desesperarte. Es increíble, ¿eh? Y más por aquí. A ver, que quería leer lo de Chacón. Dice,
a ver si la ponen por banda, que veo que ahí puede ser útil. Aprovechando la Claro, velocidad. la cosa es que te falta una delantera. Sí, pero es que si la pones en banda, el balón a ver dónde lo pone. ¿Sabes? A ver, puede ser Es- que la pongas en banda, pero es que si tuvieras a Gaby Nunes, me vale. Pero es que sin ella, Sí, no sé. no sé. Mira, por aquí, que ha jugado el partido completo y a lo mejor podemos ver a otras delanteras. Siempre se ha hablado de varias delanteras en el Levante. Bueno, la pregunta de Fray, después respondemos a Piero que llega ahora. Así que hola, buenas noches desde aquí. ¿No os parece muy raro que Daniel Arques juegue prácticamente los minutos de la basura? Me sorprende, ¿eh? A mí sí me sorprende. A ver, Porque no, si fuera una canterana, si fuera una jugadora que acaba de llegar recién llegada, pero es que lo que hemos visto de ella, que puede dar muchísimo más. Me parece que tiene la calidad suficiente como para disputar más minutos de lo que está teniendo. sí, Acaba vinculación con el Levante la temporada o sea, a finales sí. de temporada. O sea, es una de las varias jugadoras del Levante que acaban temporada. Si queréis, después os digo la jugadora, porque no son pocas, A la ver, yo verdad. creo que aquí la circunstancia es sobre todo que la mesa prefiere tener en el campo pues a las dos veteranas, a Torroda y a Paula Fernández. Y es verdad que al final yo creo que tiene que contar con ella porque no se puede tirar toda la temporada de las dos jugadoras mismas. Tiene que No, no, mirar también no. al banquillo, sobre todo cuando es una jugadora como Arques que tiene mucho que ofrecer al Levante. Pero yo creo que es un poco, no por no confiar en ella, sino por que confían mucho más, en este caso, tanto en Paula Fernández como en Ana En Torrodá. Y Torroda. también lo entiendo porque se está viendo que en el campo están cumpliendo muy bien su función las dos. Sí, es que yo no pensaba ponerla en ese lugar. Yo la pensaba poner quizás en la posición, en el lugar que está desempeñando la Mari. Que Pero realmente la donde la Mari está hemos muy en visto banda, poco. ¿eh? Está en banda, cae hacia adentro, ¿eh? O sea, ahí sale en banda, pero Sí, está por pero no dentro, sé, como en yo no este veo por ahí a partido. Daniela. Ah, Pues me parece que tendría que tener un par de minutos, porque puede ser muy útil para el Levante. Pero bueno, si juega todo aquí, como dice Laura, Torroda y Paula, se avecina un buen final de temporada, ¿eh? Pues sobre todo Paula Fernández, que es una futbolista que ha jugado prácticamente todo, junto a Leire Baños en la temporada 23-24, y que se notó un montón el bajón físico que pegaron, y eso también al final pasa factura al fútbol que juegan. Mira, jugadoras que acaban contrato en el Levante, Emma Holmgren, por ejemplo, María Molina, es verdad que tiene un año opcional, no se sabe si se puede ejecutar por parte del club o por parte de la propia jugadora o por cláusulas que se activen por jugar tales Ujú. minutos. Estela Carbonell acaba contrato, llegó en 2020, o sea, lleva 5 años ahora, cumplirá 5 años en el club. Ángela Sosa, Paula Fernández y Ana Torroda. Estamos hablando de las tres imprescindibles en el equipo ahora mismo que acaban contrato. E Inés Rizo, también, eh, que llegó procedente del Elche hace 2 años. Esas son las que acaban contrato en el Levante. Bueno, Sí, el centro del campo es a lo que ver, al más. final el Levante es un poco, pues, me parece Sí. inútil decirlo, pero va muy al día a día. Al final es un equipo con unas circunstancias económicas muy malas y no pueden mirar tampoco mucho más Y, allá del futuro. no, Muchos que no. han podido asegurarse Y la continuidad de Erika González hasta 2026 sí. y Mm, ahora pues mirar más hacia adelante. yo dice aquí cree que Paula no va a renovar. Tiene, A ver, tiene, yo es que tiene creo que tiene fútbol, fútbol para más. tiene fútbol para más, para incluso Real Madrid también, Atlético, es que es muy, muy Sí. buena. Ya en el Rayo apuntaba muchísimo. Es Y capitán ahora, eso también le da sí, sí, protagonismo hombre, extra, con pero la salida, sí. Y aquí de Leibar, pregunta, acá prácticamente todas. Exactamente. sí, el Eibar es Acaba otro equipo. Miralles, Noelia, Vergés, Carla Andrés, Arana, no, bueno, sí. Cesión, Sí. Sierra, Leiner, Altonaga, Mani, Van Deursen, Pizarro, Ane Campos, Álvarez, Laura Camino. Es decir, las que seguirían son Maticano, Moneki, no, perdón, Leire Peña, Pecova, Masegur y ya está. No hay más. ¿Verdad que A aquí el ver, renovación sí, año a el año? Eibar lo hizo todo el año pasado, de un año en un año, cuando aseguró la categoría. Que al final es lo que hará Sí. también este año seguramente. Y también es un poco la circunstancia que tiene el equipo. Y ya por terminar un poquito con el partido, por parte del Eibar, nos preguntaban por Eunate. La verdad es que no ha estado mal, tampoco ha podido hacer mucho más. En la jugada del primer gol, para mí la culpa no es suya.
Hay otras acciones en las que para mí está bien, pero tampoco es un partido en el que se le pueda medir demasiado porque no No, puede hacer ni paradones ni tampoco tiene culpa en los goles. no. Y luego, por el Exacto. resto del equipo, pues yo quiero destacar un poco las palabras del entrenador, de Geray Martín, que agradeció el esfuerzo de todas las futbolistas, su trabajo. Eso es encomiable, eso siempre lo da el Eibar. Es Hombre, un equipo sí. que trabaja muchísimo, que se sacrifica a tope, pero hoy no era el día. Hoy se han visto con el plan muy pronto reducido a mantener la portería a cero, y si encima cometes errores como el que ha cometido el Beber Jesse en el primer gol y en el segundo gol también, pues ya es Sí, se imposible han visto superados. sumar nada. La semana que viene será otra Sí. oportunidad para el conjunto armero y ojalá que vuelva un poco su solidaridad defensiva, porque es un equipo que vive un poquito de Sí, ello. más por aquí nos decía Piero, es que siente que si el Levante tendría a Gaby Núñez no sufría tanto como los partidos anteriores, Claro. seguramente, sobre todo. A ver, Porque tendrías a una goleadora sí. nata, que además marcó más de 10 goles con el Levante. Encima te aporta mucho a balonareo, también a balón parado. El juego de espaldas es una jugadora completa. Y claro que el Levante no sufriría tanto, sobre todo en esas ocasiones que ha tenido Chacón, que ha estado lentísima con el balón. Más por aquí y pasamos de Ana Franco. No estaba en el banquillo. Nada. Ya avisamos que era una jugadora de cristal, lamentablemente, que tenía Sí. muchas lesiones en el Sevilla. Esperemos que se recupere, pero bueno, aquí es la favorita de algunas personas en el chat. Por aquí, Alarilla volvió a estar disponible. Tampoco. ¿No? De momento está tirando por ahí Gabaldón y está cumpliendo muy bien. Sí, y sí, he dicho antes la que se quedan en el Eibar y hubiera acabado antes, exactamente. Laura dice, Aider Arana igual se la lleva al Athletic en enero, que anda escaso de centrales. Es Sí, posible, pero bueno. es que ahora hablamos del Athletic, porque Sí. da para lo suyo, sí, y más por aquí. Lo de Erika, que dice aquí medio hace lo de Gaby Núñez. Sí, pero Erika no es una delantera Yo es nata que Erika la veo entre y es más. muchísimas comillas, aviso, un poco la Mariona del Levante actual. Una jugadora que lo Ay, hace no, qué prácticamente todo. Que recupera los balones, que regatea, que se marcha, que pone un pase. Al final es una jugadora Yo, que es la estrella del Levante. ¿y por qué no la comparas más con Andonova? Le veo más parecida. Un poquito media punta las dos, porque Pues Mayra es mucha Mayra. porque Andonova es un perfil menos... Es más creativo, ¿no? Más Ángela Sosa o qué. No, para mí Andonova es más un perfil más interior en algunos momentos. A Sí, Erika la veo Erika no, más media es punta, más. extremo Sí. y delantera. Es que para que no la compares con Mayra. Es verdad que con No, muchas no, comillas, Mayra poquito no, con Mariona, Ah, digo. Mariona. Muchas comillas, Hay muchas comillas. Me refiero un poco por demasiadas. la labor que tiene en el juego del Levante, con la que el año pasado tenía Mariona en el Barça, y tiene un poco también la selección española. O sea, un poco la jugadora sobre la que basa un poquito el juego. Evidentemente aquí con mucho más galones, porque es la jugadora que tira los penaltis, es la jugadora que genera mucha parte del fútbol ofensivo, pero un Yo es que poco por esa comparación ese... no te la compro. La explicación sí. La comparación no te la compro. La veo muy, muy diferente. Pero bueno, vamos a dejar el partido aquí, porque como decimos, los goles, los únicos acercamientos con peligro del Levante en toda la segunda mitad, del Eibar a balón parado, sin ningún acierto. Así que dejamos al Levante, que está celebrando su primera victoria, la salida del descenso y ya un poquito ese respiro, ¿no? Un poquito Sí. el peso que se quitan de encima